que es mi canal, porque tenía tanto tiempo que no venía que ya casi no sabía ni la ruta de cómo llegar. Sí, que lo habrán Pero eso no es problema de ustedes. Ese es un Con piropo, ustedes estamos en paz. ese es un piropo a Alberto de León. Eso es un piropo de Alberto de León. Luis, Mi hermano, Sí, yo lo sé, me consta. de toda la vida. Así es, así es. podemos empezar por ahí, Zona Franca, lo que ha ido pasando, lo que pasó, lo que ha ido pasando con Zona Franca, que vemos no al nivel que teníamos en los años 2010, 2012 por ahí, pero y hacia atrás, pero hemos visto una buena recuperación de este sector. Sí. Quisiéramos que empezáramos con el concepto aquel que el presidente emitiera de que era algo como fallido, como que ya había colapsado, como que ya había terminado este sector. Mira, yo no voy a juzgar, porque no soy quien para juzgar nada. Sí, yo voy a hacer una pequeña historia y una de lo que realmente nuestra zona franca. Cuando yo digo nuestra zona franca, porque quizás todavía no ha llegado en el seno del 1,000,000 y pico de habitantes que tenemos en Santiago. ¿Qué significa zona franca para Santiago como tal? Y te voy a esos años cuando lamentablemente el presidente Leonel dio esa opinión. Quizás en ese momento él se refería a un modelo de zona franca que por un asunto de historia, pues a donde emigraba la zona franca era a donde ellos le llamaban el cheap labor country. Cuando le decían el cheap labor country, era simplemente en el país donde más barato era. Y siempre va a haber un país más barato, de una o de otras razones. No necesariamente y nunca vamos a querer vivir en el país más barato, ¿verdad que no? Porque eso se supone que no haya una superación como país. Entonces, quizás en ese momento nuestra zona franca se basaba más que todo en lo que era la maquila. ¿Qué era la maquila? Simplemente había grandes empresas, los grandes branded americanos, llámese grandes marcas americanas, en el cual ellos mantenían cierta labor en Estados Unidos, que era el de corte, compraban la tela, compraban los componentes, hacían el corte más que todo de pantalón, porque nosotros fuimos unos grandes maquiladores de pantalones y se lo mandaban a unas empresas en Zona Franca de República Dominicana que hacían el ensamble. Y de ahí diferentes tipos de valores agregados. Habían valores agregados como era el simplemente coser, y había coser y lavar y hacer algunos. Y este tipo de concepto estaba pasando. Y estaba pasando porque ya el acuerdo multifibra había decaído, ya se podía usar fibra desde China y demás. Y con esas informaciones que tenía el presidente entendió que el modelo se estaba agotando. Pero lo que no entendió es que el modelo se podía transformar y que no necesariamente el modelo estaba agotado y por tanto iba a desaparecer. Porque un modelo en el cual para un país como este, que es un país pequeño, que no es un país que estamos hablando, sino somos 10 millones, 11 millones de habitantes, como este, un pilar como para la economía, como es Zona Franca, donde genera, y en esa época, por ejemplo, Santiago generaba unos 60,000 empleados. Se dice, Luis Manuel, que semanalmente entraban, Luis José, entraban a la economía de Santiago entre 50 a 60 millones de pesos los viernes. No, más. Más. Mucho más. Se está hablando hoy de que semanalmente entran más de 300, 400 millones de pesos. Y cuidado porque cuando yo digo eso es cuando la zona franca alrededor de Santiago vienen a la sirena que están por alrededor de Santiago, de Tamboril, por ejemplo, vienen a Santiago.
Entonces, cuando tú le metes a la economía de Santiago o le inyectas a la economía de Santiago más de 500 millones de pesos semanales, estamos hablando de una cifra respetable en el cual ustedes pueden ver la diferencia. Pero yo no me quiero meter en ese tema porque ese tema ya es lo que somos hoy. Vamos, Sí. siguiendo el tema del pasado, en ese momento, cualquier ciudad en Estados Unidos que se le vayan 45 mil empleados, el gobierno la declarará en emergencia. ¿Por qué? Porque lo que genera 40 mil empleados, Desempleados. lo que Ah, genera ok, lo que a la genera. economía, al PIB de la ciudad, lo que genera y lo que eso es el efecto multiplicador de eso, es para poner en observación y emergencia a esa ciudad. Entonces, ¿qué sucede cuando esos empleos se pierden? ¿Qué es en lo que nosotros hemos caído? ¿Qué se pierde? Bueno, se pierde tranquilidad, sosiego, se pierde una cantidad de micro y mediana empresas que surgen y que viven y que conviven con un encadenamiento que se entiende muchas veces que encadenamiento en zona franca es simplemente de industria a industria, y no se entiende que encadenamiento es que si Josefina, la que trabaja cerca de la zona franca mía, tiene un comedor donde emplea 20 personas, que le da comida a 2.500 personas, eso no es encadenamiento, y esa compra arroz, compra habichuelas, compra plátano, compra salsa, compra aceite, y eso le da a Indubeca con el salami, a fulanito con esto, y nosotros generamos 7.000 millones de pesos solamente al sector industrial del país, fuera de zona franca. El motoconcho que compra El motoconcho, combustible, que compra gas, que compra la seguro. Y una Óyeme. muestra de todo eso, Luis José, el crecimiento de toda esa zona por ahí, que es una de las más pobladas hoy día, producto de la zona franca. Bueno, Cienfuegos, ya vemos cómo Cienfuegos se quiere, vamos a decir, no nos vamos a meter en ese problema, pero se quiere independizar. Bueno, los españoles tienen su problema con Cataluña, nosotros tenemos el nuestro con Cienfuegos. Que ustedes son parte de eso, aunque Bueno, quieran sí, escaparse. somos parte de eso y realmente entendemos muchas de sus razones, pero también entendemos que dividiendo se pierde la fuerza. Entonces, en todo esto tiene que haber un balance. ¿Cuál es el mejor balance para Santiago? Luis José, No para situaciones particulares. yo quiero irme un chin más atrás, y por eso yo siempre lamenté esa declaración, porque el país hizo mucho esfuerzo, tanto con el Tratado de Libre Comercio para proteger a zonas francas, y el mismo esfuerzo que se hizo con aquel movimiento de la paridad textil. Y tanto esfuerzo, recuerdo que estábamos en una campaña y fue tema, salía el presidente Leonel Fernández, entraba el presidente Hipólito Mejía, que fue recibido hasta por Hillary Clinton, buscando que nosotros fuéramos incluidos en este tema de la paridad textil, porque hasta ese momento se tenía claro, tanto con la paridad textil como con el Tratado de Libre Comercio, lo importante que era, y después uno se sorprende que dice, mira, ya eso no sirve, bótalo. Bueno, si tú te pones a ver, y para el consumo de los televidentes, se llama DR CAFTA. Quiere decir que a nosotros nos agregaron, Sí, llegamos al un puerto pacho de mal último. pegado. Exacto. DR CAFTA. DR, porque era en español. DR CAFTA. Sí, Porque nosotros llegamos de último. sí, un pacho mal pegado. Porque realmente fue una gestión de una santiaguera, en ese sentido, la ministra Sonia. de Industria y Comercio, doña Sonia Guzmán Guzmán de Piuna de Hernández, hoy, que fue que se fajó a conseguir que nos incluyeran. Yo me acuerdo perfectamente de esas negociaciones porque fui parte de ellas, y lo cuán difícil fue para poder nosotros equipararnos a la región, ya que la región tenía años trabajando en esto y realmente tenían su trabajo mucho más avanzado que el de nosotros. Entonces, después que hicimos ese esfuerzo, después que realmente... pero antes de eso, nosotros trabajábamos también con un sistema que siempre hemos estado en cierto modo
mancomunados con la gestión de crear valor, porque nosotros trabajamos antes de eso, no sé si tú te acuerdas, en lo que se llamó el Twin Plants, con las plantas gemelas con Puerto Rico. Cuando Puerto Rico tenía ese boom con la 936, que simplemente fue un incentivo que le dio el gobierno americano para crear empleos en Puerto Rico. Cuando ya se vieron en la necesidad de que Puerto Rico llevaba a un límite de empleomanía, que no tenía tanta empleomanía por la demanda que había, se crearon un waiver en la ley que creó un Twin Plan que se podía hacer parte de República Dominicana, mandarse a Puerto Rico y ya Puerto Rico elaborarlo como un producto final. Sí. Entonces, el Tratado del Libre Comercio no fue algo que se inventó ayer o que se inventó por el D.R. Kafka. Los países siempre han tratado de su libre comercio. Estados Unidos tiene un libre comercio. Estados Unidos está ofreciendo ahora mismo su zona franca. Estados Unidos en este momento está ofreciendo, el estado de Nueva York está ofreciendo que si usted tiene una empresa con más de 40 personas y genera una cantidad de dinero, está exento de impuestos sobre la renta por 10 años. ¿Por qué? Porque los países necesitan empleo, generación de riqueza, generación de empleo. Por eso yo decía, cuando empezaba esto, que quizás el millón de habitantes de Santiago no, y quizás es una culpa de nosotros, yo puedo hacer mi mea culpa también, como presidente de la asociación, no se ha empoderado de que Zona Franca en Santiago es parte de algo muy fundamental para el desarrollo de nuestro Santiago. Nosotros vemos cómo a partir del 2010 que Zona Franca ha comenzado a renovarse, a cambiar, a evolucionar, pues hemos crecido en empleomanía, hemos crecido en productividad, hemos crecido en profesionales, hemos crecido en número de empresas y ya vemos un Santiago diferente. Llámese, y aparte de la gestión de nuestro alcalde, que ha proporcionado de por sí aporte a la zona franca. Y cuando yo le digo que ha proporcionado aporte a la zona franca, quiere decir que cuando tú ves un Santiago mucho más limpio, cuando tú ves un Santiago mucho más ordenado, cuando tú ves un Santiago en el cual no es casi el zafacón del país, eso le manda una señal al inversionista de que Santiago es una posibilidad. Ahí mismo eso, Luis, el tema del vertedero. A veces cuando yo voy mucho al parque, el Manuel Espaillat, y yo digo, pero ¿y si viene aquí una guagua llena de turistas y se encuentran con este aparato de que esta es la entrada? La entrada del parque, en Santiago, que sería el espacio de mayor espacio económico, donde se hacen mayores transacciones, es el mismo camino hacia un vertedero. ¿En qué va eso? ¿O cómo van a resolver eso? Mira, yo creo que tú has tocado un punto bastante importante, por dos razones. Primero, porque definitivamente la logística de ese vertedero ya comienza a ser parte de casi del centro de la ciudad, señor. Estábamos hablando hace 2 minutos atrás que la parte más poblada de la ciudad, ¿dónde queda? En la zona oeste. ¿Y dónde queda el vertedero? Ahí precisamente. En el municipio de Santiago Oeste. Exactamente. Entonces, a donde está la mayor cantidad de gente que vive en Santiago está el vertedero de Santiago. Entonces, definitivamente, yo creo que hay que ir pensando en el corto y mediano plazo de definitivamente sacar ese vertedero de ahí. Es imperante hacerlo por una cuestión no solamente de Zona Franca, es que ahí ya en Cienfuegos viven más de 250.000 personas. Luis, ¿por qué sacarlo? Y, por ejemplo, el que va bueno, cuando digo sacarlo... El que va a Miami se encuentra que el vertedero está en el centro de la ciudad. No. Perdón. Ahora, lo que hay que reformar es ese botadero. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay diferentes tipos de tecnología. Ahora bien, ¿qué nos dice la experiencia? Que lamentablemente viene un gobierno municipal
en el cual y trata de hacer un trabajo en el cual mejora las condiciones sustancialmente, en el cual la convivencia alrededor del vertedero se hace posible. Viene un gobierno municipal en el cual, por una u X razón, no le da la importancia debida a este proyecto y este comienza de nuevo a los buzos, a incendiarse, a contaminarse. Entonces, o buscamos algo definitivo, Claro. o realmente tratamos de vivir, bueno, vamos a vivir en un vaivén cada 4 años. Bueno, pues entonces si es así, tenemos que ver cómo Y dentro de la política social, Luis José, ¿hasta dónde ustedes han aportado al entorno? ¿Han trabajado con gestiones anteriores municipales? No, hemos trabajado con todas. Lo primero que hicimos fue la carretera para que los camiones pudieran llegar, porque lamentablemente llegó un momento que los camiones tiraban la basura donde podían, porque el acceso al vertedero no se podía. Y la Corporación de Zona Franca aportó más de 40, 50 millones de pesos para hacer una carretera nueva donde pudieran llegar de una forma fácil y asfaltada como está cualquier calle de Santiago. Eso fue lo primero. Segundo, hemos visto los esfuerzos que ha hecho el nuevo síndico de la ciudad, el nuevo alcalde de la ciudad, el señor Martínez, en el cual ha comenzado a ver la basura como un medio de captación de recursos para el gobierno central a través de las recicladoras. Y bueno, como tú bien dices, hay un sinnúmero de formas de cómo manejar un vertedero en el cual no sea un atentado contra la vida de los que viven alrededor de ellos. Yo conozco el proyecto que hizo el Banco Mundial. Lo único que yo lamento de ese proyecto del vertedero es que el alcalde lo deformara para beneficiar a un amigo mío, que es el que se está lucrando de la basura. Amigo mío, él me llama cada rato, se pone bravo, pero ese no fue el proyecto que el Banco Mundial quiso para Santiago, porque eso lo que es un negocio privado ahí. Luis José, vamos a brindarle una taza del mejor café que se produce en República Dominicana, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Muchísimas gracias, cae muy bien a esta hora de la Para mañana, iniciar ¿verdad? el día una taza de café caliente. Vamos a ir a la publicidad, Luis, para que entonces veamos en perspectiva lo que son las zonas francas y veamos por qué se le ha hecho difícil a ustedes. Yo que soy un defensor del empleo y creo en la ley de desarrollo fronterizo y creo en el esquema de zona franca, porque donde hay empleo hay desarrollo. Yo soy de los que piensan, mis amigos socialistas y comunistas me dicen que yo soy un tipo que tengo las ideologías cruzadas. Y yo digo que yo prefiero una empresa abierta, generando empleo, generando recursos, que una empresa expropiada, cerrada, sin ningún funcionamiento, que es lo que ha pasado en Venezuela. Vamos a la publicidad y entonces con Luis José Bonilla Bojos vamos a ver esto, que le estoy cambiando los apellidos y lo estoy diciendo al revés. Ya volvemos.
Luis José Bonilla Ojos está con nosotros en el café de Diario 55. Se habla, Luis José, de una recuperación de la zona franca en la República Dominicana, para que en perspectiva nos hable hasta dónde ha sido esa recuperación. No podemos comparar con lo que fueron los años aquellos donde el principal soporte económico de la República Dominicana eran ustedes. Hoy hablamos ya de otro tipo de economía, estamos hablando de turismo, de minería y zona franca, que sigue siendo un renglón importante. ¿Hasta dónde? Bueno, como tú bien sabes, las últimas cifras del Banco Central, uno de los renglones que más crecimiento tuvo en los primeros 6 meses fue zona franca, con un 10.5%. Eso te puede dejar dicho cuál es la dimensión. El año pasado cerramos con unos 5.600, 5.700 millones de dólares, 5.000 millones de dólares exportados, solamente superado en algo por el factor turismo, que es un sector en el cual se ha manejado muy bien en este país, y yo creo que es un sector vital también en la economía dominicana. Eso ha sido primero por un trabajo hecho conjunto, sector privado, también la parte gubernamental a través del Consejo de Zona Franca y la directora del Consejo, Luisa Fernández, que ha hecho un encomiable trabajo en frente del Consejo, así como también el gobierno central. No podemos obviar eso. El ministro Peralta ha sido un abanderado del sector zona franca, y así como ministros anteriores de Industria y Comercio, pues han sido abanderados de zona franca. Se ha dado cuenta de la importancia que eso genera en el bienestar del país. Desde el 2010 zona franca se ha venido recomponiendo y ha venido evolucionando. Como te decía, ya en aquella época donde hubo el deterioro 2004-2008, donde lamentablemente perdimos casi mucho más del 50% de los empleos totales de zona franca del país, debido a lo que fue el acuerdo multifibra. Ya zona franca ha venido evolucionando en otros rubros. Ya vemos como el sector, uno de los sectores más importantes, y yo creo que ahí hay que darle, yo creo que eso es, nosotros deberíamos apreciar eso como un monumento casi, que es la parte de cigarros. ¿Por qué? Sí. Porque es un producto real dominicano, viene desde el campo. Exacto. Incentiva el campo, incentiva a la gente del campo, hasta tener un producto quizás de un producto insignia de República Dominicana, y un producto en el cual estamos quizás sea el más importante a nivel de fama en el mundo. Señores, aquí tenemos muchos cigarros hechos en Santiago que han ganado por muchos años el cigarro más importante del mundo. No, y cuando hablamos del cigarro más importante del mundo, estamos hablando, y excúsame, de la bolita del mundo. En el termómetro que mide el cigarro aficionado, ahí aparecen los principales las principales 10 posiciones. Ahí está Santiago. Claro que sí. Con 4 y 5 cigarros. Entonces, por eso yo digo que Santiago también es zona franca. Santiago es carnaval, Santiago es monumento, Santiago es todo lo que ha sido Santiago tradicionalmente, pero ya de por sí Santiago también es zona franca, y todos santiagueros debemos sentirnos orgullosos y debemos defenderla hasta las últimas consecuencias, porque el desarrollo de Santiago tiene que ver en cierto modo con el desarrollo de zona franca. Y para contestarte tu pregunta, no solamente ha sido la parte aunque el textil sigue siendo importante, pero no ya el textil en el conglomerado de empresas no es la más, sino tenemos calzado, tenemos equipamiento médico, tenemos electrónica, tenemos call center. Señores, estamos preparando gente que habla 2 idiomas.
El nada más el hecho de hablar 2 idiomas, se le abre el mundo. Se le abre el mundo a la computadora, se le abre el mundo a poder accesar a diferentes tipos de noticias a través de lo que hoy llamamos Internet, que al fin y al cabo es parte de nuestra vida. Nosotros no, ninguno de nosotros tres podemos vivir sin Internet, mire. Sí. Más de uno hay que tener. Exacto, más de uno. Vemos el celular, vemos el iPad y cuando llegamos a la casa vemos la computadora. Nos dicen los tres lo dicen la misma cosa, sí. Pero bueno. Y ha venido evolucionando. Por eso yo decía que el problema inicial y la pregunta inicial era errónea, porque quizá ese modelo en ese momento, de esa forma se estaba agotando y teníamos que visualizar Zona Franca. Y el expresidente Fernández lo decía eso. De otra forma y sobre otras bases, y prepararnos para tener realmente los empleados para poderle darle frente a eso. Nosotros estamos hablando de casi 3.000 horas a través de Infotep, incidiendo en más de 30.000 empleados. ¿Por qué? Porque no era lo mismo, y quizá no me quiero malinterpretar en ese momento, pero aquí agarrábamos a una gente de la calle y lo poníamos a coser. Ya no. Ya hacer un cigarro necesita otra capacitación. Ya hacer un equipo médico necesita otra capacitación. Ya hacer equipos electrónicos, aquí se hacen equipos hasta para aviones. Necesita una capacitación. Tecnología, software. Y una tecnología, no solamente de software. Nosotros, aquí un electricista gana más que cualquier administrador de empresa o cualquier abogado que sale de ahí. Tú coges a cualquier tecnólogo que sale de un instituto salesiano, y la verdad es que se les remunera porque es necesario en la empresa. ¿Y el tema chino nunca le ha preocupado a ustedes, Luis José, con todo esto ya de los acuerdos, las relaciones? El tema chino es un tema en el cual también va a tener su evolución. A mí siempre me preguntan eso, de que bueno, o nos salvamos o nos embromamos, ¿no? Y no es así. China tiene una filosofía diferente, piensa diferente, tiene un idioma diferente. Creo que hay muchas oportunidades de República Dominicana conquistar algunos mercados chinos, no todos, porque vamos a estar claros y vamos a ser conscientes. No todo podemos nosotros ir a vender a China, pero China puede ser gran consumidor de cigarros, gran consumidor de ron, gran consumidor de café, gran consumidor de cacao. La agropecuaria, China necesita alimentos, cada día hay más chinos, por tanto hay necesidad de comer. Por tanto, nosotros a nivel de la agropecuaria, de la industrialización agropecuaria, eso es importantísimo. Yo no puedo resistir ir a un supermercado de República de Santiago y ver una funda que dice tostones, y cuando veo dice Made in Guatemala. Y no es chips, es tostones. Cuando sí, nosotros somos unos productores de plátano innato. Entonces, tenemos que industrializar la yuca de Costa Rica. Yuca de Costa Rica. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros también hacemos para que industrializar el campo y que el campo sea parte de nuestra zona franca para poder exportar a países como que se nos están abriendo en ese sentido. Luis, que vendrán empresas chinas, sí, vendrán inversiones chinas también. Hay que ver cómo serían la más importante para el desarrollo de lo que es tanto zona franca como fuera de zona franca, y que definitivamente no sea la parte comercial china la que venga, sino también la parte de generación de empleo para que nosotros seguir creciendo en nuestro sector. Tú decías, Luis, que quisieras que también la agricultura fuera una gran zona franca. Ojalá. Hay quienes creemos en eso, en ese esquema, pero tenemos políticos, tenemos gobiernos que creen en esquilmar, en poner más impuestos, en reformas fiscales, en aumentar impuestos. ¿Cómo vamos a lograr convencer de la importancia que es preferible
darle una ventaja, ventaja no, darle un beneficio a un inversionista para que te genere empleos, para que te genere estabilidad social, económica en una comunidad, y no meterle un montón de impuestos, que es la visión que se tiene. Necesitamos más, queremos más, queremos más. Yo digo, no, deberíamos querer menos, porque no tenemos la capacidad. Yo prefiero darle a un empresario condiciones de generar riqueza verdadera, a tener yo que matar esa empresa para entonces darle 200 pesos a través de una tarjeta. Para querer menos tenemos que gastar menos. Pero bueno, ese no es un problema. Yo no vengo en la parte política aquí. No es la parte política, sino pero en la forma de ver. No, pero quiero significar algo. Y es muy importante lo que acabas de decir. Porque quiero coger un trozo de un discurso que hizo el presidente Medina a todos sus ministros en un momento dado, hablando de eso, de zona franca, y hablando de cómo la zona franca se tenía que poner impuestos, que eso, decía. Pero señor, nosotros lo que necesitamos es que vengan más empresas, porque ¿qué impuestos vamos a cobrar si no la tenemos? Nosotros cobramos impuestos todos los días a zona franca. ¿Cómo? Cada persona que va a zona franca en un concho no paga impuestos sobre el combustible, no paga impuestos en el supermercado sobre el ITEVI. Si esa gente no estuvieran trabajando y estuvieran en el campo con 2 matas de plátano y estuvieran pagando impuestos. Entonces, los países como nosotros necesitamos incentivar a los inversionistas de una o de otra forma para que vengan a poner sus empresas aquí con toda la deficiencia como país que tenemos. Claro. Porque no somos paraísos, no somos Suiza, tenemos la economía más cara, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de energía, tenemos problemas de transporte terrestre que no hemos hablado, del monopolio que hay. Tenemos muchos problemas inclusive de conectividad. Dos puertos ahí que hay que ser habilitados. Exactamente, siendo nosotros obteniendo la localización, una de la localización más privilegiada que hay, donde casi todas las rutas que hay. En el mismo trayecto del sol. En el mismo trayecto del sol, como decía nuestro poeta Pedro Mir. Y nosotros todavía no podemos sacarle la oportunidad de ser un centro logístico real y efectivo, ser un hub de verdad. ¿Por qué? Porque hay una serie de monopolios que no nos dejan. Nosotros estamos pidiendo el muelle de Montecristi y se entiende que es para beneficio de 5 empleados, de 5 empresarios, que lo haga quien sea, chino, japonés, inglés, suizo, americano, pero que lo hagan, porque lo que nosotros necesitamos es accesibilidad. Y abaratar costos. Abaratar costos, nosotros riesgos. Estamos hablando y sabemos y tenemos la experiencia de que Haití fue devastada en un momento dado en el terremoto, y que lamentablemente por tener solamente un puerto y un avión y un aeropuerto tuvieron que utilizar parte para poder ayudar a esa gente. Sí. Y nosotros, a sabiendas de esa, tenemos ahí un muelle de Montecristi a la buena de Dios, con el mejor dragado de la región. Mejor dragado, un espigón que nada más hay que y hacerle ciertas cosas para que ahora mismo, para darte ese dato, un gran por ciento de los contenedores de los bananeros en Montecristi se tiene que ir por Caucedo. Sí, y se dañan y se lo devolvieron y tuvimos que comprárselo. Luis, vamos a la publicidad. Esas son las cosas que nosotros no entendemos. Vamos a la publicidad para entonces venir con la parte final de este interesantísimo conversatorio. Hay miles de formas de hacer que este país cambie. Ya volvemos.
Minutos finales ya con Luis José, lo hemos aprovechado después de tanto tiempo como se quejaba. Estaba de estar vedado. con nosotros. Ustedes debieron haber modificado la programación de hoy. Sí, Y 2 horas. las 2 horas. Exacto. Se ha ido rápido esto. Perspectiva. Y ha sido muy interesante estar con ustedes. Perspectivas, Luis, porque hemos visto, por ejemplo, todos estos cambios, pero a veces tenemos el problema de que la industria va por un lado, la educación, la formación va por otro, cambiamos de rubro, que llegó un momento, éramos una potencia textil tan grande y no teníamos ingenieros textiles y nos tocó importar hasta eso. Nos estamos moviendo a otro tipo de cosas y estamos formando gente en otra dirección. ¿Qué vamos a hacer con eso? Mira, nuestra perspectiva es la verdad que un reto bastante grande. Porque como tú bien sabes, ya lo que era no es. Sí. Y por tanto, te ponía el ejemplo de lo que era antes y con qué facilidad tú cogías a una persona en la calle, a un buhonero, lo cogían en una escuelita, le decía, mira, con este pie tú le dabas y cosías y con este pie tú parabas y ya tú eras un cosedor. Ya las cosas han cambiado. Creo que también la conciencia de las personas ha cambiado, porque es increíble como tú vayas en la calle y ya un buhonero o una persona que tiene un pequeño negocio no te tiene un BlackBerry en la mano ni un Nokia sin promover ninguna marca, pero tiene un teléfono táctil. Entonces la gente va evolucionando. ¿Qué pasa? Creo que se nos vienen momentos en el cual tenemos obligatoriamente que seguir evolucionando, tenemos que seguir capacitando. ¿Por qué? Porque el mundo exige primero rapidez, eficacia, calidad, permanencia. Y para hacer todo eso tenemos que tener gente capacitada. Tenemos que tener alta tecnología. Ya no es solamente contar con una mano de obra. Tenemos que contar con una mente inteligente. Tenemos que tener con una mente de trabajo. Y eso significa comenzar a cambiar el sistema educativo de nuestro país. Yo siempre, y con el mayor respeto que me merecen las universidades de nuestro país, yo siempre he creído que nosotros tenemos que ir al revés de lo que estamos haciendo. Más técnicos y menos licenciados. ¿Por qué? Porque mientras más técnicos, más ciencia se aplica en las universidades, nosotros seremos capaces de integrarnos a un mundo cada día más tecnológico y que eso no lo para nadie. No, eso no lo para nadie. Ya tú puedes ver, y te doy el ejemplo de una nietecita que tengo, que tiene 1 año y que hace así al celular y que comienza a hacer así cuando yo al año estaba jugando. Nacen tecnológicos ya, y muchachos. sale tecnológico. Entonces, eso no lo para nadie. Entonces, ¿cómo vamos a modificar nuestro sistema educativo? Hay dinero. Se aprobó el 4% de la educación. Se han hecho una cantidad de inversiones. No estoy diciendo que lo que se ha hecho está mal. La tanda extendida no quiero decir que está mal. Nosotros mismos como empresarios tenemos las estancias infantiles, donde un obrero puede llevar su hijo desde 6 meses de nacido hasta 6 años y que sea cuidado, que sea educado, que sea... Inclusive ya estamos comenzando a darle pinceladas de la parte tecnológica, de la parte de ciencia. Es por eso que entiendo que nosotros pues tenemos que ir cambiando ese pensu o esa forma educacional que tenemos. Vernos al futuro y decir, este es el ciudadano, este es el técnico, este es el profesional, el investigador que yo necesito para lograr mis objetivos que me planteé. ¿Qué es lo que ha hecho India y lo que ha hecho Taiwán y cosas? No es de que 5%, 10%, hasta con un 1%, bien direccionado,
se logran los objetivos. Es que yo le voy a decir una cosa. Yo tengo un familiar mío, para no decirle quién, muy mío, que se graduó en una de las mejores universidades de Washington y después pasó casi un año en Hong Kong haciendo parte de su maestría. Y gana menos hoy que en un tecnólogo electrónico. Eso pasa. Y no consigue el trabajo que el técnico electrónico consigue. Así es. Nosotros aquí se tuvo que poner y entrenar a una cantidad enorme de mecánicos para poder adaptarlo a la máquina de los cigarrillos de máquina que estamos haciendo en Santiago, porque no había. O instala un puesto de hot dog, de empanada y le va mejor que cualquier profesional. Claro. Exactamente. Económicamente hablando. Exactamente. Hay muchos profesionales que han optado por la informalidad o hasta por las pequeñas empresas por el mismo asunto. Como tenemos un desfase entre lo que formamos y el mercado que tenemos, no te logras insertar, no te quieres ir y dices, bueno, mi talento no los voy a regalar. No solamente eso, sino peor aún, la frustración de aquel que su padre o su madre o sus padres han tenido que hacer para quizás mandarlo desde un campo de Tamborí o de Moca o de La Vega, donde sea, o de aquí mismo, de Santiago, no tiene que ser de ningún campo, Sí. y mandarlo a una universidad, y que ese muchacho durante 4 años haya estudiado, haya sido pagado, haya tenido un crédito educativo, haya tenido la forma de estudiar y se graduó de administración de empresas. Y ahora, y lleva currículo aquí, y lleva currículo allá, Conseguir y ese lleva primer currículo allá. empleo. Y lo peor de todo Y es entonces, y lo peor de todo, y Luis, la frustración, su madre y su padre creen que tiene un profesional que ha sacrificado parte de su cosa para hacer de su vida un profesional, y dice, yo tengo un hijo profesional, pero no encuentro un empleo. y el referente que se manda también, porque el que viene detrás te dice, ay, pero ¿y para qué yo me voy a esforzar? Si Luis duró 4 años, se graduó con honores y no tiene trabajo, yo no voy a estudiar nada. Ajá. Pero ¿qué pasa? Ah, yo estoy estudiando tornero. ¿Tú, tornero? Ah, no. ¿Qué es eso? Porque los valores están confundidos. Sí. No, si tú eres administrador, si tú tienes el carrito y tienes un carrito rojo chulo de esos por ahí, pues sí está bien. Sí. Ahora yo el tornero no. O si yo soy electrónico, yo tampoco soy. Entonces tenemos lo que es realmente los valores invertidos. Luis, se nos ha terminado el tiempo, como decías, tenían que ser las 2 horas, porque de verdad que son muchos temas y los invitamos a ustedes a seguir y al gobierno también a ponerle ojo a lo que es el sector zona franca y que nosotros podamos multiplicar hasta otros sectores lo que es este esquema para seguir atrayendo inversiones, que pasó de ser de una de las principales ingresos del país, está hasta por debajo de lo que son las remesas, porque nos hemos convertido en una economía cara y difícil de tratar. Luis, muchísimas gracias por haber sacado este momento No, gracias a ustedes, conversar la verdad con que nosotros. sí, y por favor hagan sus relaciones ahí a ver si el Bueno, señor usted- de León invita más a menudo a uno. Señores, muchísimas gracias por la sintonía. Mañana, nueva vez, ya estará el equipo completo, Frank Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que produce con mucho amor, con mucho compromiso este programa para todos ustedes. Así que mañana a las 7 en punto nos vemos nueva vez en Diario 55 y su café de Diario 55. Bye bye.